Bienvenidos a otra nueva entrega de Hijo de los Días. Tercer temporada, tercer episodio. Aquí estamos otra vez. Me presento, soy Leo Fleitas y estamos otra vez con el profe Jorge Zabalich. Bienvenido, Leo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy tratando de implementar en la producción del programa aquí una especie de dirección artística para comenzar a traer pistas a través de distintos objetos, como el que llevo puesto aquí ahora, que van a estar relacionados a las temáticas que vamos a hablar. Vamos a ver si lo podemos implementar de acá en adelante. ¿Y vos cómo estás, todo? Yo estoy bien, no sé. Acá, por tu pinta, vemos que... Te has venido hecho un personaje, ¿no es cierto? Más o menos. No habla Bien, veo también que nos acompaña nuestro invitado. Sí, que lo vamos a presentar después del video que vamos a poner ahora. Prized beyond every other. It's going to be fun. Bienvenido, Carlos Córdoba, al estudio de Interactiva, nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Una vez más, desglosando cine y algo de educación. Y muchas gracias a Nacho Gaito, que de Pymes, que nos vino a hacer el aguante con esta introducción que hicimos, que bueno, no estamos todos en los controles. Y bueno, gracias, querido. Y vamos a dar para adelante rienda suelta a este programa, que como pudieron ver en la presentación, es de nada más ni nada menos que del mismísimo Lawrence de Arabia. Un personaje mítico, ¿no es cierto? Para aquellos que conocen por ahí, que les gustan las películas, ¿no es cierto? También para aquellos, ¿no es cierto?, que de alguna manera le gusta la historia, entre ese personaje cargado, ¿no es cierto?, de idealismo, cargado de sueño, y también un personaje pragmático dentro de su rol y función que va a tener, ¿no es cierto?, en toda la etapa del trayecto de su vida con la carrera militar propiamente dicho, ¿no es cierto? Bueno, no sé, cosa subjetiva para mí, personalmente, si bien es un personaje lleno de contradicciones, rankea alto para mí entre los personajes que hemos hablado, por ahí viste con Napoleón y todo eso, que me parece de los más interesantes o más apasionantes de escuchar su historia para mí personalmente. Porque como que hizo de todo. Yo no sé si tienen anotado el currículum de él para más adelante. Antes de eso lo voy a mencionar justamente el 19 de mayo, justamente es la fecha en que, de su fallecimiento, que fue a causa de un accidente de motos, que simplemente quería esquivar a unos ciclistas y se estrella, se golpea la cabeza y queda 6 días internado y fallece sin haber recuperado el conocimiento. Relativamente joven, ¿eh? 47 años. 47. Vamos a decir al final del programa qué repercusiones tuvo su accidente también para el día de hoy. O sea, no solo su figura, sino también su muerte, que después algo muy relacionado a las normas de tránsito de hoy en día. Sí, señor. Y bueno, Carlos, te dejo la presentación al personaje que estabas ahí ansioso con tu... Señor, tenemos algunos datos acá de don Thomas Edward Lawrence, el que da nombre a la película, Lawrence de Arabia. Nacido en 1888, fallecido en 1935, como dijo acá Leo, y que es una figura, tal como lo decía el gran Jorge Zabalich, enigmática y controvertida por su papel dentro de la historia. Acá podemos sentar algunas diferencias respecto de la vida real del Lawrence con lo que muestra la película. Son dos cosas, también hablábamos fuera de línea que la película Lawrence de Arabia es una forma de hacer películas que ya no se hace más. Se usan más. Ya no se hace más, pero este muchacho era militar, arqueólogo, escritor y desempeñó un papel clave en la revuelta árabe de entre 1916 y 1918. Ya vamos a despuntar algunos aspectos relacionados con la política, que tienen que ver y que sobre el que él jugó un papel importantísimo. Hay algo que agregaría a lo que está diciendo Carlos, es el hecho, ¿no es cierto?, que en ese contexto, en esa época, estaba muy de moda también aquellas personas que se formaban en carreras universitarias, sí, en estudiar arqueología e historia, ¿no es cierto?
Y eso va a tener un valor agregado muy importante a él para estudiar las sociedades o los pueblos del mundo árabe, ¿no es cierto? Y particularmente va a tener un interés en hacer excavaciones arqueológicas en la zona de Siria y en la zona de Mesopotamia, ¿no es cierto?, que van a nutrir también las capacidades, no solamente la destreza que por ahí después con crítica, con acierto podemos ver en el campo militar, sino también como un profesional y como una persona que evidentemente por un sesgo de identificación con la libertad logró de alguna manera no solo amar al pueblo árabe, sino también soñar con la independencia del pueblo árabe, ¿no es cierto? Enmarquemos en qué es lo que nos muestra la película y en parte también la vida de Thomas Lawrence. Vamos a hacer un contexto cómo nace este personaje. Sí, me parece lo más importante. Un contexto histórico, ¿no es cierto? Ya tenemos el perfil de él, ¿no es cierto? Su formación. Ya tenemos antecedentes que anduvo, ¿no es cierto?, de alguna manera recorriendo la zona del Medio Oriente. Y este personaje, ¿no es cierto?, lo tenemos que decir, tiene una formación militar, ¿no es cierto?, conforma el Servicio de Inteligencia de Gran Bretaña. Y en el conflicto bélico, el primer gran conflicto del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, él se va a incorporar, ¿no es cierto?, al servicio de las fuerzas británicas, más precisamente en la ciudad del Cairo, ¿no es cierto?, y recuerden, como para aquellos que nos están escuchando, ¿no es cierto?, en ese periodo se habían formado dos grandes grupos de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Uno fue la Triple Entente, que estuvo formada por alianza entre Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no es cierto?, y posteriormente y Rusia. En un momento lo acompañó, y el otro era, ¿no es cierto?, la parte de la Triple Alianza o el grupo de naciones centrales, ¿no es cierto? Entre ellos lo tenemos a Austria-Hungría, Alemania, el Imperio Otomano, ¿no es cierto? Y lo tenemos también a Bulgaria. Ahí quisiera hacer un recorte, ¿no es cierto? En este periodo de lo que es la Primera Guerra Mundial se armaron varios frentes, ¿no es cierto? Particularmente en nuestro personaje, nuestro sujeto conmemorado hoy, se ubica dentro del bando del Medio Oriente, actuando para el servicio de inteligencia, ¿no es cierto? En el territorio particularmente de Arabia, pueblo árabe, ¿no es cierto? Veníamos de esa época ya desde mediados del 1800 en adelante, con una especie de fiebre por el Medio Oriente y también en gran parte por el África, que eran tierras todavía desconocidas. Fíjense de que, ¿cuántos son? 100 y algo de años, no es mucha distancia en cuanto al tiempo, eran lugares prácticamente desconocidos y había un interés geopolítico básico dentro de esa zona. En especial, tal como lo detalla Jorge, había ahí entre todos los bandos, tenían un interés por el canal de Suez, que era un canal que conectaba todas las líneas marítimas y las líneas comerciales entre los países, entre las naciones árabes e Inglaterra, y todo el Mediterráneo. Entonces, todo esto en gran medida, este apasionamiento por la egiptología, por el desierto, por las tribus nómades del desierto, había una cosa como disfrazada de ese interés. Era una forma de penetración cultural de alguna manera por parte de las potencias principales. Sí, se dio mucho desde la época de Napoleón hasta después. El propio Bélgica, el Congo belga, tenemos casos como esos. Y el propio Egipto, que ya era en esa época un satélite, si querés decirle, bastión del Imperio Británico, porque ellos justamente derrocan creo que era Abbas II, que era justamente una persona que ocupaba el poder ejecutivo, pero que era servicial a los otomanos. Sí, señor. Que eran enemigos de los ingleses.
Después, Hay un aporte que quisiera hacer que tiene que ver un poco para que entendamos, ¿no es cierto?, la participación del personaje, particularmente dentro de la tarea de oficial que él va a tener, ¿no es cierto?, en su primera misión que le van a dar a él, que es en el año 1916, a donde él va a tener trascendencia, por así decirlo, ¿no es cierto? Sí. Que tiene que ver con la lucha justamente que trata de tener, como bien vos clarificaste, Carlos, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el canal de Suez, la línea de comunicación con la India, tiene que ver también con la búsqueda del petróleo en la zona de Irán, y el dominio sobre todo y el control del Golfo Pérsico, ¿no es cierto? Ese por un lado, Gran Bretaña, ¿no es cierto?, y por otro lado estaba Francia. Se buscaba una zona, por ejemplo, de influencia sobre lo que es Siria, el Líbano y la región meridional, ¿no es cierto?, del Mediterráneo oriental particularmente. Y a eso se sumaba, vieron que le mencioné también a Rusia, ¿no es cierto?, Sí. Con los zares, que tenía intenciones también de tener presencia sobre la zona del Bósforo y la zona de los Dardanelos, tener una influencia, ¿no es cierto?, en esas regiones. Todo con relación al comercio y particularmente a lo que nosotros podemos denominar en el comienzo del siglo XX, la fiebre del control del petróleo. Yo creo que Alemania inclusive tenía una especie de ferrocarril con vías de suministro. Sí. Que llegaban, y bueno, por eso también era un punto estratégico ese Medio Oriente. Creo que sería más o menos similar a lo que fue la guerra de África en la Segunda Guerra, como que tenía su parte estratégica muy relacionada a lo que es los puestos de suministro, de comunicaciones que se llevaban a los ejércitos. Claro, porque ustedes mencionaron, por ejemplo, prácticamente como 5 naciones distintas. 5 naciones, imperios distintos. El otomano, el alemán, el austrohúngaro, Rusia, Inglaterra, y todos tenían intereses. Y bueno, y por supuesto las naciones árabes que estaban en formación y que estaban desperdigados, eso era prácticamente tierra de nadie, pero en realidad vivía gente ahí. Y bueno, eran dueños básicamente eran dueños de su espacio, de su cultura, de su no los podemos culpar de que les guste vivir ahí, porque era lo que ellos conocían y bueno, y amaban ese espacio. Pero uno a la distancia, y ustedes lo han mencionado, podría decir, viendo la película, ¿cuál era el interés con esta zona llena de arena? No es así. Había estaba la ruta de comercio, que históricamente fue botín de guerra de un montón de conflictos. Estaba el canal de Suez, estaba Egipto, estaban las naciones otomanas, y estaba el petróleo. Claro. Y la implosión ya total de lo que es lo que muchos conocen en la parte de la industrialización como la segunda revolución industrial, con un desarrollo máximo y exponencial de tecnología que demandaba justamente control energético. Y ahí llega la producción en serie, justamente. Ahí llega. La producción en serie. Va llegando, por ejemplo, las grandes multinacionales que operan a través de los Rockefeller. Por ejemplo, hay algo interesante, ¿no es cierto?, que analicemos rápidamente. 500 años Imperio Otomano. La aparición de este personaje que cruza un desierto, lo podemos ver en la película, el desierto Anuf, para atacar el puerto de Damasco. Damasco al final, de acá va. Damasco después. O sea, el que tenía los cañones mirando al mar. Sí, es que tenía los cañones mirando al mar, ¿no es cierto? Es el inicio y el prácticamente la ruina del Imperio Otomano. Sí. O sea, sería el talón, las acciones de Lawrence de Arabia, sería el talón de Aquiles para el Imperio Otomano en ese momento. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el personaje de la película, cómo se va conectando con el príncipe Faisal, ¿cierto? Y cómo se van conectando también con Abdú,
la otra tribu, vamos a decir, que participa en el escenario bélico dentro de la película, vamos viendo cómo él va marcando líneas y haciéndole entender a estos personajes de la necesidad que ellos dejen las diferencias triviales para buscar la unidad de la nación del mundo árabe. Por eso el éxito, de alguna manera, creo yo, más allá de la planificación estratégica de nuestro personaje, de Lauren de Arabi, que tiene ese éxito, creo, particular, ¿no es cierto?, que se da con el tema, ¿no es cierto?, de poder tomar Akbar y después poder, de alguna manera, ¿no es cierto?, avanzar hacia Damasco, abrir la llave, ¿no es cierto?, de entrada para el imperio de Gran Bretaña, para abrirse puerta a lo que es a Jerusalén y desmantelar completamente el imperio otomano. Claro. Había una... Algo que me encanta de la película, que por ahí no lo mencionamos, es que él al principio se lo ven marcando los planos, porque él era cartografaba los planos, eso estaba muy bueno. Me gusta que eso es como que, y se lo ve a él ahí en una oficina, tipo en un sótano encerrado, y mirando afuera cómo pasan. Y es como que él tiene una idealización del desierto cuando lo llaman, viste, como que quiere conocer más y eso. Y porque él se está acostumbrado solo al mapeo, lo ve al desierto de esa forma romántica, porque es el que, digamos, en cierta forma, que él ya lo conocía al desierto. La versión que él conoce del desierto es a través de los planos. Pero después se termina tropezando más adelante con un territorio mucho más hostil, alejado de la visión que él tenía. Claro, la visión del personaje parecía más la de las 1001 noches. Exactamente. Exactamente. Otra cosa, que él pensaba ver noches estrelladas y qué sé yo, y oasis llenos de sí, a los pocos serios, claro. A los pocos días se encuentra con la muerte de un compañero. Claro. Y aparte lo interesante también del personaje, ¿no es cierto?, dentro del trama de la película, es también cómo nosotros vemos las identidades, ¿no es cierto?, de las naciones en un ejercicio práctico. ¿A qué me refiero? Tanto el príncipe Faisal lo veía él como un actor necesario, porque fueron formando una amistad, como también, de alguna manera, este señor, Lauren de Arabia, no se olvidaba que él tenía prácticamente una tarea militar que cumplir, con su nación, con su país, ¿no es cierto? Pero el personaje, como que cuando estaba en ese escenario del Medio Oriente, cuando estaba, como ustedes decían, en esa libertad del desierto, que podían ver hacia un horizonte infinito, era como que cada vez se conectaba más con la cultura árabe. Sí. Cada vez se conectaba más con el pueblo, y él ya daba impresiones, ¿no es cierto? Eso nos marca un poco en la película por ahí, ese, podríamos decir, un poco de pesimismo a veces, o dudas, o pedido después que él logra tener éxito al tomar Akbar, que le solicita, ¿no es cierto?, al general británico que él se quería retirar, ¿no es cierto? ¿Okay? Esto que da cuenta lo dice ahí, me parece, ustedes me sabrán corregir, de esto que mencionaba Jorge de la antigüedad del Imperio Otomano, cuando el jeque dice, extraño Córdoba. Ah, claro, España. Extraño Córdoba. Lo extenso que era. Exactamente. Y ya para esas alturas ya no estaban en España, pero seguía siendo grande igual el imperio, pero no era lo que era. Ya lo que fue hacia 400, 500 años atrás. Se alcanza en su momento. Fíjense, en un punto de vista que quizá les interese un poquito. Fíjense, dentro de la romantización de la película y mezclado con la historia, lo que denota y lo que muestra es estrategia pura, estrategia militar pura, que no fue la primera vez que se hizo, que consistía en un país interesado en una zona que invertía poquísimo en incrementar o incentivar los conflictos
no solamente de las naciones internas, sino también de los otros interesados. En realidad quizás el interés más allá del canal de Suez por parte de Inglaterra no haya sido tanto eso, sino también el de debilitar a Alemania. Sí. Que esa es una estrategia que la usó a su vez Estados Unidos. No era, podríamos decir, no solamente el enemigo era Alemania en la Segunda Guerra, sino era Rusia. También. Que terminada la Segunda Guerra Mundial son los que más pérdida tuvieron. Tanto Inglaterra, Alemania por ser el perdedor y Rusia por haber hecho la mayor parte de la campaña. Uh-huh. En este caso, Inglaterra, ¿cuánto le costó a Inglaterra el conflicto de las naciones árabes? Un tipo. Sí, bueno, un poco más. Un poco más. Han enviado algunas cosas, sí, pero tropas, sí. Unos cuantos más que nada enviaron suministros, armamentos. Pero no fue desgaste de su propio territorio. No. Ni grande. Para nada. Y es más. Y el daño que ocasionaron. Y tumbaron un imperio de 500 años. Exacto. Y redefinieron toda la zona. Ahí es interesante lo que vos decís, porque eso es de alguna manera lo que estaba buscando Gran Bretaña. Claro. Fíjate vos que hasta en su momento la alianza, ¿no es cierto?, que tenía de alguna manera Rusia, estaba incorporado, ¿no es cierto?, por los intereses que tenía sobre la zona de Dardanero y Bósforo, pero justo también se da en ese periodo de la Primera Guerra Mundial, que ocurre la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, claro, que automáticamente cuando toman el poder se van retirando del escenario mundial y bélico, ¿no es cierto? Y aparte que se van retirando, ellos hacen la denuncia, ¿no es cierto?, pública, que seguramente eso es un debate también que podríamos darlo acá, hasta saber hasta dónde el propio actor, este propio sujeto histórico, Lauren de Arabia, claro, hasta dónde era consciente que era usado por imperios y que atrás de esos imperios había grandes multinacionales de compañías petroleras interesadas en el manejo de la ruta del petróleo, en el manejo comercial, y que también había grandes empresas del mundo financiero, bancos que hicieron sus aportes, como también las empresas de telecomunicación y de construcción. Siempre. No muy distinto al día de hoy. Exacto. Siempre distinto, y sigue repitiéndose. Rescato algo, que ahí es como que el personaje, y permítanme, ayúdenme en esto, que el personaje es como que en un momento de su vivencia, de su relación, se da cuenta él que si bien él estaba haciendo la tarea por la cual le designaron y cumpliendo más de lo que esperaban, en algún momento se dio cuenta que atrás había fuerzas operando. ¿Y por qué menciono lo de Rusia? Porque Rusia, a partir de la Revolución Bolchevique, publica el tratado secreto que tenía firmado. Y ahí sale a la luz. Y Francia, ¿no es cierto? Y dividir la luz zona, que ellos se están dividiendo los espacios territoriales en un gran consorcio, no solamente de crear límites artificiales, ¿no es cierto? Vamos a hablar de límites artificiales entre naciones, sin tener en cuenta su identidad, sin tener en cuenta su religión, sin tener los conflictos que había entre las tribus, que llevó de alguna manera, ¿no es cierto?, a primera instancia, no solamente el actuar de guerra de guerrilla, ¿no es cierto?, de ataque constante a las líneas ferrocarriles como los Quillá, la toma de Damasco, lleva, ¿no es cierto?, a la caída del Imperio Otomano, que formalmente se da con la firma de un tratado denominado Sèvres. Pero antes de ese tratado, ya Gran Bretaña y Francia ya se habían dividido la zona de influencia. Es más, y un dato que le doy, también en Gran Bretaña, Balfour había publicado una carta como secretario de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto?, en un diario donde invita a Lord Rothschild, invita, ¿no es cierto?, que era un dirigente de la comunidad judía británica,
además muy compenetrado con el movimiento sionista, a que establezcan y formen una nación en Palestina para los judíos. ¿Vieron ustedes todos los problemas territoriales, esa zona caliente que decimos, ¿no? Una zona muy caliente y compleja? Es como que tiene sobre la reconstrucción territorial artificial de lo que fue la Primera Guerra Mundial y los tratados entre Francia y Alemania, más esa carta de publicación que lo hizo, ¿no es cierto?, este secretario de Relaciones Exteriores, que son problemáticas que acompañaron no solamente la Segunda Guerra Mundial, sino que acompañan hasta día de hoy, y lo más contemporáneo nosotros, el conflicto israelí-palestino. Palestina, sí. Ya había como una preparación del terreno ahí. Una preparación bastante interesante, Carlos, porque La famosa tierra prometida. la tierra prometida, para que de alguna manera la comunidad judía dispersa en el mundo se vaya apropiando, ¿no es cierto?, y conformando una nación en Israel, que posteriormente nosotros lo vamos a ver que ese sueño, podríamos decir, para los judíos y para el movimiento sionista se materializa después de la Segunda Guerra Mundial en 1947, cuando formalmente se crea el Estado israelí. Pero que sigue siendo el Estado israelí conjuntamente con Palestina, genera conflictos no resueltos, y nosotros estamos viviendo esos conflictos que en estos momentos generan, ¿no es cierto?, grandes enfrentamientos, y pueden generar también un desequilibrio en las relaciones internacionales, ¿no es cierto? Totalmente. Yo te llamé particularmente para el día de hoy. Una cuestión particular que tiene este personaje, volviendo a Lawrence de Arabia, es en toda la influencia que ha tenido en la cultura popular de otros personajes como James Bond, Indiana Jones, o Paul Atreides de Dune. Por ahí el más similar es este tercero. El primero de James Bond por lo del agente internacional, al servicio de la corona, arqueólogo como Indiana Jones y demás. Y Paul Atreides por ser esa figura casi mesiánica, que se comporta, que adopta las costumbres de un pueblo y que viene a salvarlo de una potencia mundial, para al final dar paso a otra potencia mundial que tal vez parece más diplomática, como es el Imperio Británico, pero al final, a través de esa diplomacia, termina conquistando y apoderándose de la cultura de esta tribu. Claro, eternamente cuando ya desde que el tiempo inmemorial, desde el momento que se empiezan a formar los Estados-nación, donde hubo poder o donde hubo recursos, hubo intereses. Y por lo tanto hubo gente interesada en averiguar qué es lo que pasaba en aquel lugar ansiado o por conquistar. Entonces ahí nacieron los primeros servicios de inteligencia, que eran básicamente de penetración, de ir y estar y averiguar y después comunicar lo que se había visto. Ya a partir de lo que se muestra en estas películas ya eran más sofisticados, eran tipos que sabían de la cultura, que sabían de la historia y que podían penetrar más rápido, más eficientemente. El propio Lawrence hablaba 7 idiomas. Claro, sí. Ahí viene algo que hemos estado mencionando y que no habría que hacer un programa especial, digamos, porque siempre detrás de lo que aparentemente aparece como un interés genuino de búsqueda de libertad en algún lugar, o de quitar gente de espacios de opresión, o de patriotismo medio a la fuerza, hay un meta interés, algo mucho más grande, mucho más fuerte, que es el económico. Siempre. Porque ustedes lo han mencionado, y en la Segunda Guerra se lo vio patente que empresas de nacionalidades norteamericana o inglesa vendían armas y combustibles salvando contra ellos. O sea que no les interesaba la bandera, ni la patria, ni nada, era hacer plata. Es un interés, es muy interesante lo que vos decís, porque creo que es como vos decís, para un programa tal vez especial, ¿no es cierto? Sí. Que uno tiene que entender por ahí 2 o 3 variables, ¿no es cierto? O más, porque vos tenés intereses económicos
por manejar recursos Claro. de materias primas, y por otro lado también tenés esos intereses que vos mencionabas, de aquellas naciones que no le interesa la patria, de aquellas naciones que no le interesa la situación de opresión del que está viviendo una sociedad o un pueblo, pero sí beneficia Claro. a sus industrias y a su país de origen por la producción de armas que pueden meter, ¿no es cierto?, en ese conflicto bélico por vía legal en el grupo que él pertenece o por vía de contrabando, para también de alguna manera sustentar ese conflicto bélico en beneficio económico de las grandes imperios, ¿no es Hay una cierto? película posterior, muy posterior a Lawrence de Arabia, que es El último emperador. Ah, sí, gran Que película. cuenta una historia calcada. Gran Se película. trataba del emperador. Con Víctor O'Toole también. Claro, que él era otra vez el topo del emperador Puyi, que era como una especie de institutriz o una especie de tutor que le fue minando en la cabeza con ideas expansionistas, con ideas occidentales, y que al final le costó la vida al emperador. Bueno. Claro, terminó trayendo empresas o fuerzas extranjeras hacia un país que estaba en formación y que todavía estaba medio siendo cerrado al exterior, pero que terminó siendo otra vez mecanismo de intereses más económicos o empresariales que de políticos ideológicos. Sí. Hay, ¿no es cierto? Son líneas, ¿no es cierto? Para decir por ahí es emblemático el nombre del cual voy a mencionar, ¿no es cierto? Pero él, dentro de una línea, ¿no es cierto?, de la práctica del materialismo histórico, dentro de la línea de la dialéctica, decía que una de las formas de entender realmente el desarrollo de las sociedades humanas o de entender el mundo era a través de la historia económica. Sí. Y decía también que los grandes conflictos bélicos se dan por necesidades económicas. Eso lo planteaba el propio Marx. Decía, el gran conflicto se da por intereses económicos. Y si nosotros vemos también, analizando un poco nuestro personaje, ¿no es cierto?, a Lawrence de Arabia, nosotros vemos como una de las funciones tácticas, una de las funciones operativas que él va a tener primero como teniente, después ya como capitán y como coronel, es llevar el mundo de guerra de guerrilla y el mundo de divide Y vencerás. Claro. esa fue la estrategia del personaje, ¿no es cierto?, respondiendo a Ujú. Gran Bretaña, ahí ya como un personaje, ¿no es cierto?, al servicio de Gran Bretaña en la carrera de militar, ¿no es cierto? Eso de proponer también la creación de pequeños estados, Bueno. aunque sean estados protegidos, porque recuerden que después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, Siria, Irak, van a pasar a ser de alguna manera estados protegidos, lo que va a ser también la zona de lo que es el Líbano, Palestina, particularmente repartido entre estas dos grandes potencias, ¿no es cierto? Claro, no es gratuita la protección. No, la protección no va a ser gratuita, la ocupación no va a ser gratuita, ¿no es cierto? Y en todo caso, aquellos que no tengan ocupación militar van a tener, a través de convenios, ¿no es cierto?, van a tener gobierno adicto al imperio, adicto a las necesidades de las multinacionales que tratan de expoliar, ¿no es cierto?, de sacar recursos, en este caso el petróleo, ¿no es cierto?, el manejo del control del comercio, para su beneficio. Y ese fue un poco la tarea de nuestro personaje, ¿no es cierto? Incentivar el jingoísmo nacionalista Sí. para una unidad, Claro. para luchar por la libertad, a tal punto que después uno dice, ¿cómo estudio el personaje? ¿Estudio como alguien comprometido con la cultura y el nacionalismo árabe y la lucha a la independencia? ¿O lo estudio como
una herramienta sistemática de los imperios Yo o creo- como traidor. Yo creo que varias figuras se asemejan en ese sentido al personaje. El propio Simón Bolívar, que era el gran libertador, pero él también quería tener una especie de gran nación como la gran nación napoleónica, porque era muy admirador de Napoleón, elegirse como un emperador. Y después, qué sé yo, en cierto sentido también me recuerda mucho a nuestro Ernesto Guevara, alias Che, porque una figura muy romantizada, ambos muy bellos, tanto él como Lorenz, mueren jóvenes, implementan tácticas de guerrilla y que, bueno, podemos decir que derrocan a un gobierno dictatorial, pero también instalan otro en lo que fue Cuba. Claro. O sea, es algo que creo que esa figura, la de Lorenz, es un paradigma muy importante a la hora de pensar en varios personajes que han adornado la historia de los conflictos bélicos. Hay varias aristas para digamos, abordarlo. Ahí esto que menciona Jorge es en tanto y en cuanto a la película. Sí. Porque desconozco si el personaje histórico real habrá estado tan desengañado y desencantado como lo muestra la película. No, sí, es una romantización de lo que él escribió, Claro. la peli. Sí, igual él... Usándose de su papel histórico. Igual él llegó a hacer algunas publicaciones así en diarios en contra del imperialismo. Yo creo que por eso dije, es un hombre de contradicciones. Sí. Yo creo que en un momento él habrá servido a la corona, pero también después ha tenido cierto arrepentimiento acerca de ello, personalmente, porque hay algunos datos de esas publicaciones o denuncias que ha hecho. Inclusive la toma de Damasco, él quería apresurarla porque era una parte de la cual se iba a llevar Francia, no Inglaterra. Entonces, si ellos tomaban, Francia por ahí no se llevaba y quedaba la nación árabe, pero entre los árabes nunca se pusieron de acuerdo y se terminó quedando Francia. Creo que en la película se queda Inglaterra en la película, pero es Francia el que se queda en la... Yo creo que, o sea, es un personaje emblemático y es un personaje que creo que le costó, o sea, terminó tomando postura. ¿Cuál fue la postura? La del militar pragmático, Sí, al servicio de una nación. Ahora, en algún momento, él quiso tomar una postura de sentirse un propio ciudadano árabe, un propio, vamos a decir, luchador por la independencia de la nación árabe, y que ahí creo que viene un poco el desengaño y la tristeza de él, porque recuerden ustedes que cuando se firmó el Tratado de Paz en el año 1919, él ahí tuvo enfrentamientos directos, no solamente con los altos mandos militares, particularmente de Gran Bretaña, sino también con los embajadores, porque justamente él aparece como un asesor de Faisal y aparece como un intermediario con la esperanza de que le den la posibilidad a los árabes de forjar una nación realmente independiente. Y ahí fue a donde él recibe, vamos a decir, creo que las críticas más duras o los parates más duros por parte de Gran Bretaña y del resto de la comunidad internacional que participó, ¿no es cierto?, de ese conflicto bélico, que lleva a que él de alguna manera se retire a un mundo silencioso, porque después podemos mencionar, ¿no es cierto?, que él intentó entrar en la Fuerza Aérea, sí, en la RAF, todo eso, sí. ¿viste? Pero él queda como un personaje que en el tiempo se va aislando. Pero estaba muy cansado de los paparazzi, él era ya una celebridad. De ser como héroe, fíjate, él le puede parecer como un héroe. Y yo digo, ¿cómo conflictos ubicamos? internos. Hago una pregunta, ¿cómo ubicamos un héroe? Una duda que me queda a mí este personaje. En el día de hoy. ¿Cómo ubicamos un héroe podríamos decirle a la altura de Napoleón? ¿Por qué digo a la altura de Napoleón? ¿En qué sentido? Me refiero a la estatura. Sí. Porque buscando información sobre nuestro personaje, Laurens de Arend, El chiquitito. Abajo. algunos dicen que tenía 1,50 m. 66 de ese. Otros cierran con lo que vos dijiste, Leo, 1,66 m. Por eso yo hoy pensé que ibas a decir eso, que está protagonizado por Peter O'Toole, que mide 1,88. Perdón. Y situarle al personaje
Ojo, que da así, porque tiene mucha carga romántica. El perfil del personaje, después de andar tanto tiempo en el desierto, aparece bien peinado, muy elegante, ¿no es cierto? ¿Cómo ubicamos ese personaje en el mundo, ¿no es cierto? Con esa estatura y con muchas otras producciones que se han desprendido de las actuaciones tal vez de él, a raíz de la publicación de su propio libro, que es una especie de autobiografía, de crítica, de análisis táctico, operativo, militar. ¿Cómo lo ubicamos como ese héroe que realmente que tuvo accionar, si bien por ahí algunas cuestiones míticas, ¿no? Pero accionar real en terreno de campo, ¿no es cierto? Es difícil. Y sí, sí, dentro de lo que es la figura de lo que uno imagina como un héroe es controversial, pero incluso la discusión del personaje hoy por hoy es atemporal, en el sentido de que no se lo puede ver se lo puede ver bajo la perspectiva histórica de lo que se logró a partir de su actuación. Sí. Y bueno, depende de quién lo mire, va a ser un héroe, si lo miramos del otro lado va a ser un canalla, Sí, otros traidor. inclusive dicen que no tuvo una participación tan importante, sí, dijeron que es importante, pero no tan trascendente. Hasta ahí hay mucha gente que desmitifica su figura porque desgraciadamente muchos de los datos que más se conocen de él lo escribió él mismo por ahí. Justamente en la película arranca con una gran escena que en el funeral más o menos de él, y que parecía que Tienen opiniones distintas. nadie lo conoció realmente. Nadie sabía Es quién. más, las cuestiones de su sexualidad también son todo un tema, que también hay ciertas datas de que era homosexual. Inclusive en la película muchas veces le preguntan a él cómo te llamas y él niega a responder su nombre. Claro. Y es re gracioso, nosotros le decimos Lawrence, pero él se llamaba Thomas Edward. Thomas Edward. El apellido Era Lawrence. Entonces, nunca le llamamos por su nombre. ¿No? Eso es algo que parece la película saber bien. Acá voy a hacer me voy a tomar una licencia y voy a hacer un paralelismo. Sí. No, cinematográfica. Más del gusto de Leo. En la película hay una escena, al principio nomás hay una escena muy llamativa que fue tomada como ejemplo a imitar por otro personaje también traidor, que era en Prometheus David, el androide. La escena donde él le hace el truco del fósforo con un personaje y que después el androide David, él mismo toma el peinado de Peter O'Toole. Sí, el mismo peinado. Claro. Una pequeña licencia cinematográfica. Bueno, está. No sé si hay algo más para agregar, Jorge, que quieras decir. Creo que... No, creo que para no hacer muy extenso la temática, no sé, era analizado diferentes facetas de este personaje. Creo que es realmente un personaje, ¿no es cierto?, que genera cierta mística en torno a su figura. También un personaje, ¿no es cierto?, que creo que ustedes van a compartir conmigo, también que ha sabido de alguna manera incitar a la libertad de los pueblos, ¿no es cierto?, de poder organizarse, ¿no es cierto?, como nación. Y también ha mostrado, ¿no es cierto?, el pragmatismo, ¿no es cierto?, el tema de la obediencia, o de seguir orden, o de ser, digamos, en este caso, ser responsable con su rol militar prácticamente, ¿no es cierto? Un personaje controversial. Exacto. Con profundas implicancias dentro de lo político y económico, dentro de la formación de las naciones y a futuro. Y a saber, todavía hay que indagar a ver qué tantas repercusiones tuvo toda esa influencia hasta la Segunda Guerra Mundial incluso. Totalmente. Claro. Incluso podríamos decir repercusiones que todavía están vigentes en el Oriente, ¿no es cierto? Como esa situación particular, ¿no es cierto?, de fronteras artificiales que no se construyeron sobre una identidad nacional o sobre una identidad religiosa, ¿no es cierto? Exactamente. Que han traído conflictos históricos y latentes en la sociedad internacional. Lo que sí creo destacar de esta charla, hermosa charla, que quedó bien establecido y claro las distintas capas de realidad
por las que atraviesa, por ejemplo, la vida y la influencia de un personaje a nivel histórico, económico. Exactamente. Y que bueno, es lo que mencionaba hoy, que vos como profe de historia, y creo que la mayoría de los profes de historia, a la hora de impartir una lección a los alumnos, está bueno que a la hora de analizar un personaje vean todas sus capas. Qué sé yo, ¿quién era Sarmiento? ¿Era el progresista? ¿Era el misógino? ¿El xenófobo? ¿El gran presidente? ¿Viste? El padre Laute, por eso. Pero era todas esas cosas a la vez. Todas las cosas a la vez, y uno busca rescatar a veces aquellas cosas positivas de Claro. personajes, ¿no es cierto?, que Eran humanos. usado, y analizar también aquellos aspectos negativos que hicieron a sus acciones y también, ¿no es cierto?, a su perfil como persona, ¿no? Exactamente. Porque creo que a veces a nosotros como sujeto, como persona, a veces tenemos momentos de la vida que nos genera, cuando tomamos una decisión ambigua. Sí. En algunos aspectos. Claro, totalmente. Somos todas así. No, claro, no conscientes de lo que vendrá después o a futuro, o de las consecuencias que puede tener. Sí, somos todos humanos, inclusive los propios grandes gigantes que forjaron nuestra historia y nuestro día de hoy. No sé si para cerrar alguno tiene esa gran frase de Lawrence, que lo habrá escrito en su libro sobre los sueños de los hombres. No sé quién la quiere decir, yo me la sé de memoria. Cama, bolo. Bueno, y cerrar. Vamos a ver si me acuerdo. Todos los hombres sueñan, pero algunos solo sueñan de noche para darse cuenta al despertarse que todo fue vanidad, mientras que los hombres que sueñan de día son hombres peligrosos porque pueden convertir sus sueños en realidad. Esto fue lo que hice. Nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta. Un placer.